En este video queremos hacer una pequeña introducción y motivación al primer tema del curso Señales y Sistemas, EIE 275. Nuestro primer tema está relacionado con las señales. Vamos a estar manipulando y modificando señales y eso es lo que queremos presentar con este video. ¿De qué se trata específicamente? Durante el curso vamos a estar usando muchas veces la siguiente representación. Vamos a tener una flecha desde la izquierda que llega a un bloque. El bloque es típicamente un sistema. Y vamos a ver distintos sistemas en el curso. Al sistema entra desde la izquierda una señal. Y lo que va a suceder es que el sistema va a modificar esa señal de entrada que viene desde la izquierda, la transforma o la modifica de alguna forma. Y tenemos que finalmente esa señal sale y hacemos con eso con una representación hacia la derecha. Típicamente le ponemos la letra X a la señal de entrada y a la salida le ponemos la letra Y. Y son señales que dependen o funciones que dependen del tiempo. Eso es lo que vamos a estar trabajando en este primer video. Y los ejemplos que vamos a presentar son ejemplos en las que las señales X e Y son señales de audio. Y el sistema que modifica estas señales van a ser distintas cosas que van a poder escuchar también, ¿ya? Y eso es lo entretenido, que vamos a poder escuchar cómo es la señal Y en comparación con la señal X. Aquí ustedes pueden ver el programa Audacity. Vamos a ir a buscar inmediatamente el archivo de audio con el que vamos a estar trabajando. Principalmente vamos a trabajar con distintos archivos, pero este es el principal. Yo aquí estoy en Macintosh, pero Audacity existe para distintas plataformas de visualización. Les voy a presentar el archivo de audio con el que vamos a jugar. Se pueden dar cuenta que comienza con un solo de bajos. Eso nos va a permitir poder analizar un poquito cómo son las frecuencias bajas en comparación con el resto. Después de un par de segundos de ese solo de bajos, empieza el resto de los instrumentos, incluye también percusión, batería. Entonces ahí vamos a ver y escuchar cosas con ritmos y vamos a poder detectarlo en las distintas representaciones gráficas en el tiempo o espectrales de lo que este archivo de audio. Lo primero que vamos a revisar aquí de este archivo de audio, que dura 1 minuto 45, es tratar de hacer un acercamiento a la señal. Aquí estoy haciendo un acercamiento, un zoom in, y vamos a mirar en detalle una parte de la señal, ¿ya? Y aquí uno ve, como les digo, con gran detalle esta señal, ¿ya? Y empieza aquí con una pequeña oscilación, después crece y vemos acá que se repite casi lo mismo aquí abajo. ¿Por qué? Porque es un audio estéreo. Está compuesto de dos canales que son el canal izquierdo y el canal derecho. Aprovecho de indicar que ojalá este video introductorio lo escuchen con audífonos, porque vamos a hacer varios de los efectos, son mucho más efectivos usando audífonos, ¿ya? Entonces por eso vamos a ver lo que va sucediendo. Entonces acá vemos las distintas, toda la duración del audio, y como les decía, es una representación, un archivo de audio estéreo. Puedo hacer que el audio se mueva completamente hacia el lado izquierdo o completamente hacia el lado derecho, ¿ya? Eso porque es un archivo estéreo. Esa es una de las características del audio estéreo. Este programa me permite hacer muchísimas cosas, por ejemplo, separar los canales, estos dos canales en dos canales mono, y hacer una serie de efectos, varios de los cuales vamos a estar usando en este video. Más que además es posible cambiarle el volumen, ¿ya? Pero esto es simplemente el volumen de salida, no estoy cambiando nada
en la señal directamente. Si yo quiero cambiar la amplitud de la señal, con control A selecciono toda la señal y me voy a uno de los efectos. Tengo que detener la reproducción y voy a hacer algo de amplificación de esta señal, ¿ya? Y le voy a bajar, no sé, 7 decibeles a esta señal y vemos entonces que realmente la señal en su amplitud se ve disminuida. ¿Cuánto la cambié? 7 decibeles. Decibeles es un término que vamos a conocer más adelante. Voy a volver a ejecutar la música y se nota que ya tiene un volumen un poco menor. Al volverlo al mismo nivel con el que estuve reproduciendo hace un rato, ya se escucha algo más débil. Por ejemplo, comparar ahora si estos dos canales, el izquierdo y el derecho, son iguales o no. A primera vista no se ve mucha diferencia. Si miramos, por ejemplo, aquí al comienzo, vemos que hay cosas muy parecidas, pausas en los mismos instantes, pero vamos a entrar ahora a mirar muy en detalle. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que, por ejemplo, no son exactamente iguales, porque aquí en el canal de abajo no alcanza a cruzar hacia los números negativos y en esta parte sí, ¿ya? Y las formas no son exactamente iguales en todos lados. Vamos a hacer otro lugar para mirar también en detalle. Vemos aquí también que hay pequeñas diferencias y eso es típico en canales estéreo derecho y izquierdo. Son parecidos pero no son exactamente iguales. Las manipulaciones que vamos a hacer con esta señal de audio, además de haber atenuado la señal aquí con el efecto de amplificar, podríamos haberla amplificado también, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar una sección del track, como se dice en inglés, y vamos a aplicarle un filtro, ¿ya? Y los filtros es algo que vamos a estar revisando en el curso más adelante. Vemos aquí una representación de este filtro ecualizador. Aquí dice 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz y las frecuencias en Hz van aumentando. Aquí estamos en 1000 Hz, es decir, 1 kHz, en 10 kHz. Estamos en una representación logarítmica. La puedo cambiar aquí a una representación lineal, ¿ya? Vuelvo a la representación logarítmica, que puedo hacer, por ejemplo, desde 1000 hasta 5000 Hz. Hacemos este cambio. Si yo hago la representación ahora lineal, vemos que están 2000, 1000, acá están los 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero es una representación distinta que vamos a usar más adelante también cuando hagamos gráficas con border. Vuelvo a esto que es un poco más fácil de trabajar. Y vemos aquí que tenemos una línea que está en 0 decibeles, hacia arriba los números positivos y hacia abajo los números negativos. Lo que estamos haciendo en este caso es a partir de 1 kHz, voy a tratar de subir esto para dejarlo exactamente aquí en 0. 0 decibeles significa nada, no hacer ningún cambio, es como multiplicar por 1. ¿Ya? A partir de 1 kHz, lo que estamos haciendo, y en un paso relativamente rápido, voy a dejar hasta 2 kHz, atenuando todo lo que está más arriba de 2 kHz, va a estar atenuado en 24 decibeles. ¿Ya? Y eso es lo que voy a aplicar a esta señal en estos aproximadamente 5 segundos. ¿Ya? Es decir, eliminé o atenué, para ser exactos, en 24 decibeles todo lo que tiene frecuencia más arriba de 2 kHz. Todo lo que está bajo 1 kHz no le pasó nada y hay una zona de transición en este caso entre 1 y 2 kHz. Vamos a volver a escuchar este audio. Es evidente que hubo un cambio, y si nos fijamos bien, lo que escuchamos ahí es que, claro, desaparecieron los tonos altos, los tonos agudos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apliqué un filtro pasabajos, así se llaman esos filtros. Dejan pasar las bajas frecuencias y atenúan las altas frecuencias. Ahora, ese fue un filtro pasabajo trabajando ahí desde los
2 kHz en adelante. Lo mismo podemos hacer ahora de manera un poco distinta, no comenzar en 1 kHz, sino tal vez en 200 Hz, acá. Y aquí es donde es importante escuchar con audífonos o con un buen equipo de audio que también permita representar los sonidos graves. Vemos que la señal se atenúa bastante. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque estoy eliminando gran parte de la señal. Todo lo que está de 150 Hz hacia arriba lo estoy atenuando, digo eliminar porque lo estamos atenuando a 24 decibeles, lo que es mucho. Entonces la señal voy a reproducir de nuevo. Ya casi no se escucha nada, voy a subir el volumen. Voy a hacerlo de nuevo porque hay un traslape aquí, me quedó muy junto la señal que había filtrado en un comienzo con la que filtré después. Podemos hacer algo muy parecido aquí, lo voy a hacer desde los 30 Hz en adelante, pero justamente al revés. Atenuar las bajas frecuencias y no atenuar las frecuencias más altas. Pasa algo parecido, se atenúan algunas señales, vamos a escuchar cómo queda. Se fueron los bajos. Se fueron por completo los sonidos de baja frecuencia. Así uno puede empezar a manipular de la manera que uno quiera estas señales. Por ejemplo, si a alguien le interesara solamente los sonidos que están entre 1 kHz y 2 kHz, se puede hacer lo siguiente. Esto deja pasar solamente las señales que están entre 1 y 2 kHz y atenúa todo el resto. Es decir, es poca parte de la señal que realmente pasa. ¿Qué sucede con esta señal? Algo parecido. Bueno, queda un sonido muy característico, muy característico, un sonido muy especial porque realmente está centrado ahí en 1 o 2 kHz y el resto es totalmente atenuado. Entonces tiene un carácter muy tonal, muy fijo para esa frecuencia. Si modifico esto a frecuencias un poco mayores, que no haya quedado exacto, no tiene gran importancia. Uno escucha ciertos tonos ahí que quedan dando una cierta característica bien especial al sonido, pero se sigue reconociendo la señal o el audio original. Lo que podemos hacer aquí con este archivo de audio y que vamos a ver en el curso también en las primeras clases es cambiar la velocidad de reproducción de este archivo de audio, ¿ya? Vamos a amplificar, podríamos decir, el tiempo o comprimir el tiempo de esta señal, ¿ya? También podemos decir estirar o comprimirla. Entonces, eso se puede hacer. Se puede hacer aquí arriba a la derecha, les voy a mostrar.
Entonces aquí tuvimos la oportunidad de hacer pasar mucho más lento el tiempo en este archivo de audio, lo cual estira las señales, ¿ya? Oscila más lento. Una oscilación más lenta es una frecuencia más baja, ¿ya? Y eso es lo que escuchamos aquí con esta señal que, claro, cambia increíble su carácter, pero se sigue escuchando el ritmo, la música y todo lo que corresponde a esta pequeña canción. Una segunda señal, la de arriba le puse mute, la muteé, como decimos, y vamos a trabajar ahora en los próximos segundos con la señal de aquí abajo. La voy a reproducir y le voy a ir cambiando también la velocidad. Lo que estoy haciendo ahora es grabar una señal de audio de mi voz. Lo que estoy haciendo ahora es grabar una señal de audio de mi voz. Esto no está en directo en el video, sino que lo grabé previamente también para poder manipularlo un poco. También voy a hacer exactamente lo mismo. Cuando lo reproduzca, voy a cambiar la velocidad de reproducción para que se escuche lo que sucede. Por ejemplo, también voy a generar un pequeño tono, voy a cantar un pequeño tono para ver qué pasa con él. bien, se notó, fue algo breve el tono al final, pero lo que va sucediendo con un tono que yo mantuve, les voy a mostrar cómo es el tono original. Esto es lo que se escuchaba. Un tono que es todo el rato igual, pero al cambiar la velocidad cambia obviamente la frecuencia o el tono, la tonalidad de ese sonido. Una nueva pista para grabar un nuevo audio. Voy a comenzar a grabar ahora Night Sabbath. Bien. Quedó registrado no donde yo quería, quedó registrado aquí al final. Lo vamos a dejar aquí abajo. A ese están apagados todo aquí. Night Sabbath. Night Sabbath. ¿Qué significará eso? Uno de los efectos que hay acá en el software es aplicar la señal en reversa, es decir, lo que venía al final, ponerlo al principio, era realmente hacer una inversión o hacer una reversa de ese archivo de audio. Veamos qué suena al haberlo invertido. Sebastián. Claro, ese es mi nombre, me lo aprendí previamente, cómo suena al revés, lo hablé al micrófono y al desinvertirlo se escucha nuevamente algo extraño, pero mi nombre, Sebastián. Lo mismo podrían hacer ustedes también con cualquier frase. No es fácil hacerlo con todo tipo de frases, pero con una buena gran parte de lo que nuestro sistema auditivo escucha y nuestra voz puede generar, lo podemos simular hacia el revés. También pasa si en vez de algo que grabé con mi voz, tomamos extracto de esta canción, lo dejamos aquí abajo, lo pegamos nuevamente detrás, invertimos la segunda parte solamente y escuchamos el original y el invertido. Sigue teniendo algo de ritmo, pero la canción ya perdió gran parte de su gracia. Eliminar todos estos audios que generamos aquí y voy a generar algunos tonos. Son señales sinusoidales, pero hay distintas opciones. Voy a usar una señal sinusoidal con la frecuencia de 100 Hz. Voy a usar 0,4 como amplitud y dura 4 segundos. Eso es lo que vemos acá. Vemos aquí que dura 4 segundos. Si nos acercamos a mirarlo, hay ciertas formas extrañas, pero simplemente la representación en la pantalla, vemos que es una perfecta señal sinusoidal con amplitud 0,4. Si nos alejamos, vemos que está todo como lo diseñamos. Vamos a generar una segunda señal sinusoidal
con una frecuencia bastante mayor, también con amplitud 0,4. Si nos acercamos nuevamente, la de arriba ya vemos de nuevo la señal que es de más baja frecuencia, en esta tenemos que seguir acercándonos y mirar de más cerca para darnos cuenta de la oscilación. ¿Cómo suena esto? Vamos a mutear el de abajo. Es un tono relativamente bajo. Y este es el otro tono. Bien, quiero que lo que vamos a hacer ahora es dos operaciones distintas con esta señal. Por un lado las vamos a multiplicar y también las vamos a sumar. Para hacer la multiplicación de las dos señales, primero tenemos que juntarlas en un solo track, en una sola pista que tiene dos canales. ¿Ya? Voy a reproducirlo ahora nuevamente para que vean lo que sucede aquí cuando juntamos dos canales. ¿Ya? En el canal izquierdo está una de las señales y en el derecho está la otra. Insisto, ojalá puedan hacer esto con audífonos. Y hay una herramienta aquí en los efectos que nos permite los efectos, está aquí en las herramientas, Nyquist Prompt, así se llama. En lo que yo voy a hacer es hacer una multiplicación entre el track 0 y el track 1, es decir, estos dos canales, y los voy a guardar. Antes de hacerlo voy a hacer una copia de esto. Una copia, duplicar este canal. Entonces, de aquí con la herramienta de Nyquist Prompt vamos a hacer una multiplicación de esos dos canales. Lo que tenemos aquí ahora y podemos ver en detalle es que se multiplicaron ambos canales. ¿Ya? Vemos aquí abajo lo original, baja frecuencia, alta frecuencia, y en estos dos aquí arriba exactamente lo mismo porque se hizo los dos y quedan los mismos canales, la multiplicación de ambos. Vemos que si multiplicamos esta señal de acá con esta que está más abajo, acá esta señal vale casi cero, aquí vale cero. ¿Ya? Entonces, al multiplicar algo muy pequeño, casi cero, por algo aquí que tiene amplitud 0,4, bueno, el resultado es casi cero, y eso lo vemos acá. Y en esta zona de aquí la señal es mucho mayor, vale 0,4. Aquí también vale, en algunas partes vale 0,4. Y cuando tenemos eso, podemos ver que esta señal está más grande. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es realmente una multiplicación de estas dos señales, y eso le llamamos multiplicación de dos señales o modulación en amplitud. Amplitud modulada, la radio AM. La radio AM lo que hace es eso, multiplicar dos señales para prepararlas para ser transmitidas por radiofrecuencia. ¿Ya? ¿Cómo se escucha esto? Vamos a apagar aquí abajo, mostrar el audio completo. Bastante distinto a lo que teníamos anteriormente. Más señales que antes, una señal de baja frecuencia y una de más alta frecuencia. Me acerco para poder verlas. Ahí vemos incluso cada una de las muestras de esta señal. Las voy a reproducir. Lo que sí cambié las amplitudes. La de arriba ahora tiene una amplitud un poco mayor que 0,5, la de abajo amplitud más o menos 0,2. Pero es lo mismo que teníamos antes. Lo que quiero hacer ahora es sumar las dos señales. ¿Cuál será el resultado de sumar estas dos señales? Bueno, tenemos aquí arriba la señal de baja frecuencia y tenemos que simplemente imaginarnos que hay que sumar punto a punto lo que está aquí arriba con lo que está aquí abajo. Significa que vamos a tener sobrepuesto a esta señal que está arriba una pequeña oscilación de amplitud más o menos 0,2 que está aquí arriba. Y eso lo vamos a tener durante todo el momento. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí eligiendo un nuevo track que lo vamos a una mezcla, mezclarlo y hacer un rendering a un nuevo track. ¿Ya? Y eso es lo que se generó aquí abajo. Vamos a mirarlo en detalle. Darle más espacio a nuestra gráfica aquí abajo. Algo no resultó porque parece que no tenía seleccionado los dos
de los archivos. Track, mix, track. Ahí está. Entonces tenemos sobrepuesto sobre la señal de baja frecuencia esta oscilación mucho más pequeña y tenemos lo que está puesto aquí. ¿Cómo se escucha eso? Suena de la siguiente manera. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que escuchábamos antes. ¿Por qué? Porque simplemente estamos sumando las dos señales. Las dos señales siguen estando ahí presentes. ¿Ya? Esto es una operación lineal que no tiene ninguna ciencia, es de lo más simple que hay, y es simplemente lo mismo que se hace con una mesa de sonido, una mesa mezcladora, en la que hay distintos canales de entrada para los distintos instrumentos musicales, las guitarras, el bajo, los micrófonos que tienen los cantantes con su voz, los micrófonos que puede tener la batería, o en una orquesta, los distintos instrumentos musicales, y finalmente todos esos canales se mezclan. ¿Qué significa mezclarlos? Significa sumarlos. ¿Ya? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Tocar este archivo que está aquí abajo, o la suma de los dos que están aquí arriba, es exactamente lo mismo. Una mesa de audio es esto que estamos viendo acá. Tiene, por ejemplo, 16 canales. Algunos de esos canales son estéreo, tienen 2 canales de entrada. Y yo a cada uno de los canales le puedo disminuir o aumentar su volumen. Si están todos al mínimo, no tengo ninguna señal, puedo darle a una y puedo sumarle una segunda, que es exactamente lo mismo que hicimos recién con el software. Quiero mostrarles ahora las distintas representaciones que pueden tener las señales. Ya hemos visto la principal, que es la representación en el tiempo, que con este programa FFT Explorer App, que también está disponible para distintos sistemas operativos, no es necesario instalarlo, es una aplicación Java, hace análisis y representación de la función en el tiempo y en el espectro, en la frecuencia. Aquí arriba está en el tiempo, este es el eje temporal, y aquí abajo este eje hacia la derecha van aumentando las frecuencias. Y este programita permite hacer análisis de señales desde fuentes externas, en este caso una tarjeta de sonido. Así que es decir, conectado al micrófono del computador, comienzo, y muestra arriba entonces la señal en el tiempo, y abajo su representación espectral. Por ejemplo, si yo digo A, E, I, O, vemos distintas formas arriba en el tiempo y dónde están ubicadas esas frecuencias. Además de jugar con esta señal en el tiempo y usando el micrófono, podemos jugar aquí con la parte del sintetizador, en la que podemos generar señales que también podemos, si elegimos aquí la opción de Sound, escuchar. Ya primero la vamos a visualizar arriba. Tenemos una señal de 300 Hz que está puesta aquí arriba. Ponemos stop para mirarla. Vemos que es una señal sinusoidal. Podemos acercarnos aquí, por ejemplo, mirar solo un extracto de esa señal, mirarlo un poco más cerca, podríamos decir. Y vemos aquí su representación en el espectro. Y si pongo el mouse encima, me indica que estamos en los 299, 300 Hz. Obviamente, si yo modifico esto a una frecuencia mucho más baja, vemos que la señal aquí arriba tiene una longitud de onda en lo que estamos visualizando más grande, y está aquí también en las frecuencias más bajas. ¿Qué significa esto con el sonido? Lo vamos a escuchar aquí. Tenemos un tono muy bajo de 94 Hz. Vamos cambiando la frecuencia y, claro, notamos ese cambio. Vemos arriba también que hay mucho más oscilaciones en estos 100 milisegundos. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la frecuencia. Vamos a llegar a los 1000. Y así podemos ir modificando. Aquí esta representación llega hasta los 512, por eso nos salimos, pero llegamos acá nuevamente.
Y podemos hacer aquí también lo que mostramos anteriormente con las otras aplicaciones, es hacer amplitud modulada. La señal que está ahí arriba la vamos a modificar en su amplitud permanente o constantemente, ¿ya? Modular su amplitud se llama eso. Vamos a hacer una modulación con una frecuencia relativamente baja y ir aumentando esa. Voy a volver aquí a una representación un poco más extensa de 250 milisegundos y vemos que podemos escucharlo, se supone. Tenemos eso que estamos escuchando, y vemos que el resultado de multiplicar dos señales hace lo que vemos aquí arriba en el tiempo y genera aquí abajo dos señales adicionales a la que teníamos aquí. Esto es una señal de 300 Hz, 298, estamos 300 y estamos modulando con 55 Hz, es decir, dejémoslo en 50, es decir, de los 350 aparece el otro y en 250 estas bandas laterales, ¿ya? Y podemos hacer también una modulación de la frecuencia. Significa que tenemos una señal que está, digamos, con 250 Hz y vamos a cambiar su frecuencia en 20 Hz, ¿ya? Y eso es lo que es una modulación bastante fuerte. Y vamos a ir viendo que aquí la frecuencia es más baja y aquí la frecuencia es más alta, ¿ya? Y eso sucede constantemente, varias veces por segundo, 14 veces por segundo. ¿Ya? 5 veces por segundo. Y eso lo podemos ir cambiando. Si les interesa escuchar también cómo suena una señal triangular o una señal cuadrada, o la señal llamada diente de sierra. Bien, eso es la representación que vemos aquí en función del tiempo y de la frecuencia. Muy recomendable este programa, muy simple de usar y permite jugar un poco y experimentar uno mismo con esto. Vamos a volver ahora al programa Audacity para hacer una representación muy parecida, pero ahora del archivo de música que teníamos puesto ahí. De vuelta en el programa Audacity con la misma canción de rock que teníamos anteriormente. Recuerdan que comienza con un solo de bajo. Y luego entran los distintos instrumentos musicales. Si nos ponemos a revisar en detalle esta parte inicial, vemos en la forma de onda que el ritmo que genera la señal del bajo. Y aquí en más detalle, si entramos ahora a esta zona de acá, podemos mirar que lo que es posible detectar también lo que hace la batería, por ejemplo. Cada uno de estos señales más concentradas y de mayor amplitud son los golpes de la batería, ¿ya? Entonces, esta representación espectral que vimos recién con el programa FFT Explorer, que también tenía una representación temporal, se puede combinar en lo que llamamos un espectrograma, ¿ya? Que es esta señal que está aquí. ¿Qué tenemos para mirar acá? Nuevamente, hacia la derecha, hacia el eje X, y aquí tenemos 0,0K, llegando hasta 8K en este caso. Tenemos no todo el espectro. Son las frecuencias: 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, etc. Y estamos mirando entonces con la codificación de color las distintas amplitudes o las componentes, como se llaman, ¿ya? Entonces, si vamos al
mirar el archivo de manera completa desde el comienzo, vemos que aquí, ahí está, de 4 kHz hacia arriba, rojo significa mucho y los colores azules y blancos ya más fríos, poco o nada, ¿ya? Significa que aquí en este primer instante, tenemos pocas frecuencias más allá de 4 kHz, ¿ya? Y eso es porque tenemos el bajo. ¿Ya? Y si hacemos el experimento que hicimos anteriormente de, por ejemplo, aplicarle a esta zona un filtro que elimine todo lo que... Este es un filtro un poquitito distinto al que vimos anteriormente. Eliminemos todo lo que tiene frecuencias más allá de 4 kHz. ¿Ya? No sé qué tanto va a eliminar este filtro. Entonces aplicamos aquí un filtro. Escuchemos el resultado. Es muy poco el cambio que tenemos entre antes y después. Ahí entró. Porque estamos eliminando frecuencias que casi no estaban presentes, ¿ya? En cambio, si eliminamos, como lo hicimos anteriormente, altas frecuencias acá, lo vamos a hacer como con la operación que hicimos el otro día, que hicimos anteriormente, perdón, cambiando aquí desde 4 kHz hacia arriba, el cambio va a ser evidente. ¿Ya? Y tenemos esa representación espectral mucho más clara. Podemos también entrar a mirar en detalle la representación espectral y ver, por ejemplo, los golpes de la batería, qué componentes de frecuencia tienen, las distintas partes de la batería, de la voz, etcétera, etcétera. Pero estas son las herramientas que se pueden usar entonces, en resumen, para hacer ese tipo de análisis, ¿ya? Una representación, lo primero que vimos, temporal, que podemos ver cuál es la forma de una señal de una onda versus máximos. Una representación espectral, que es mirar qué frecuencias están en cierto sonido, en la voz, en la música, y una combinación de ambos, que es la representación espectro temporal, o lo que se llama el espectrograma, que es lo que vimos recién. Muchas gracias por su atención.